Bien, no hay dudas ni consultas, seguimos. El decreto supremo 28819, y es el último decreto, esto se lo ha generado el año 2006, y el objetivo de este decreto es el tema de la gestión de los sistemas de riego, los proyectos y las servidumbres. El objetivo del decreto es el tema de reglamentar la gestión de sistemas de riego respecto a la administración y el manejo de la infraestructura. Es como les había dicho, ¿no? Una vez que se concluye el proyecto, este decreto y la ley me da facultad a que el proyecto sea transferido a los regantes, a los beneficiarios, y son ellos los encargados de administrar y manejar la infraestructura. ¿Quiénes tendrían que aplicar esto? ¿Quiénes tendrían que cumplir esto? Pues es a nivel nacional. Tanto públicos y privados tendríamos que aplicar este decreto. Este decreto, pues, nos habla, como les mencionaba, de la gestión de riego, es decir, quién se va a hacer cargo de la organización, de la administración, de la distribución y la operación y el mantenimiento, ¿no? Esto se debe aplicar tanto para proyectos en mejoramiento como también para proyectos nuevos. En el caso de ser construcción de sistemas nuevos, hay que ver el tema de la gestión de los proyectos, hay que ver el tema de la participación social a nivel de diseño, con los acompañamientos, y a nivel de ejecución, a nivel con los asistentes técnicos, ¿no? Y también, como les digo, se genera la responsabilidad para la administración de la infraestructura. Así de sencillo, ¿no? El decreto supremo, si ustedes quisieran indagar un poco más sobre este tema, la ley, ¿no? La ley y este decreto nos habla bastante sobre estos puntos. ¿Listo? Bien, vamos a pasar ya al reglamento básico de preinversión. No sé si antes de pasar al reglamento básico de preinversión tienen alguna duda sobre la agenda de riego, sobre la ley de riego y que hemos visto. A ver, me dice, los EDTPs los elabora la alcaldía, el SENARI y CD. Perfecto. A ver, quizá entendiendo un poquito tu consulta, Gabriel. Eh, el SENARI, el CEDERI, sí elabora varios ITCPs. ITCPs, no EDTPs. El SENARI y SENARI y el CEDERI no elabora EDTPs. El SENARI y el CEDERI sí elabora ITCPs, pero elabora como ayuda a algunos municipios que no tienen quizá la capacidad económica y en algunos casos no tienen ni la capacidad técnica. Pero sin embargo es el municipio el responsable y el que aprueba y el que presenta y el que debe gestionar el ITCP. Eso lo vamos a ver ahora. Quizá dame unos minutitos más y te voy a poder aclarar más el panorama. De lo que hemos visto, colegas, no sé si hay alguna duda o consulta más. Y Gabriel, dame un momentito más, te voy a aclarar más, lo tengo en las siguientes presentaciones. ¿Alguna otra duda o consulta? Perfecto, continuamos. Colegas, esta es la clave del éxito, hablando de estudios, hablando de preinversión. Colegas, el día de mañana ustedes vayan a hacer un estudio, aunque sea de un aeropuerto, de un puente, de un sistema de riego, de una presa, de una cuenca, de lo que sea, es importante que ustedes hagan sus estudios en base al reglamento básico de preinversión. Este reglamento básico de preinversión es de manera obligatoria a partir de una resolución ministerial del 115, generada el 12 de mayo del 2015. A partir de esta fecha, colegas, es de cumplimiento obligatorio y todos, privados, públicos, gobernaciones, todos, tendríamos que hacer los estudios en base a este reglamento básico de preinversión. Hay que entender qué es la preinversión. Me imagino que todos deben conocer qué es la preinversión. Sin embargo, no está de más recapitular un poco los conceptos. Cuando nosotros hablamos de un proyecto tiene un ciclo de vida, tiene las fases de un proyecto. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Primero es la preinversión. Una vez que tenemos la preinversión, pasamos a la inversión y una vez que tenemos la inversión, pasamos a operación y mantenimiento. Esa es la fase del ciclo de vida de un proyecto. Sin preinversión no puedo hacer la inversión. Y sin la inversión, pues no tengo que operar y que mantener, ¿no?
Es por eso que muchos a veces en el campo piensan, ¿no? Que a veces a las autoridades igual le piden, no, quiero un sistema de riego ahorita. Y yo no puedo hacer eh, un sistema de riego, por más que lo tenga en la cabeza, no lo puedo hacer ahorita, sin tener un estudio antes, ¿no? Entonces hay que cumplir lo que es el reglamento básico de preinversión, lo mismo, es para cumplirlo. Entonces la preinversión es una etapa del ciclo de un proyecto, ¿ya? Es la etapa de los estudios. Toda esa etapa donde hacemos los estudios es la preinversión. ¿Para qué hacemos los estudios? Para ejecutar los proyectos de inversión pública. Hoy en día, colegas, hoy en día se cuenta con una sola etapa. La preinversión, colegas, es una sola etapa y se llama Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, lo que se conoce como EDTP. ¿Para qué hacemos los EDTPs? Los EDTPs, colegas, los hacemos para determinar la viabilidad de un proyecto. Vuelvo a repetir porque esto es importante. ¿Qué es la preinversión? La preinversión es la fase de los estudios. Perfecto. Hoy en día la preinversión se hace en una sola etapa y esta etapa se llama EDTP. ¿Para qué hacemos los EDTPs? Para definir la viabilidad de un proyecto. ¿Cuándo sabemos que un proyecto es viable? Cuando cumplimos la parte técnica, la parte económica, la parte financiera, legal, social, institucional, medioambiental y gestión de riesgos y cambio climático. Antes, colegas, ustedes han debido escuchar del famoso TESA. Antes un proyecto era viable cuando cumplíamos el TESA. ¿Qué era un TESA? Cumplir técnica, económica, social y ambiental. TESA. Técnica, económica, social y ambiental. Colegas, con este reglamento básico de preinversión y lo que tenemos que cumplir hoy en día, fíjense, no solamente son esos cuatro componentes, sino que es la técnica, la económica, la financiera, la legal, la social, la institucional, la medioambiental y el tema de riesgos, que ha entrado muy fuerte con este reglamento de preinversión. Entonces, fíjense, colegas, hoy en día, hace rato un colega me mencionaba el tema de viabilidad. ¿Cuándo un proyecto es viable? Cuando cumplimos todos estos componentes. A veces puede ser técnicamente viable. Técnicamente le hemos dado solución, pero resulta que para hacer ese sistema de riego existe dos personas que no quieren. Perfecto. Puede ser viable técnicamente, pero socialmente no es viable. Y por socialmente no ser viable, directamente todo el EDTP no es viable. Institucionalmente, resulta que mi municipio es muy pequeño, no tiene recursos, no tiene técnicos. Institucionalmente puede ser que el proyecto no sea viable, ¿no? El tema medioambiental, ¿no? Resulta que la afectación es grande. El tema legal, ¿a quiénes vamos a ir a afectar? Le pongamos el caso que hay una presa, ¿ya? Es un sistema de riego con presa. Así como tenemos un área beneficiaria, también vamos a tener un área afectada, que es el área donde vamos a inundar la presa, ¿no? Y si esa área que vamos a inundar resulta que la gente no quiere, es un problema social. Si esa gente, por ejemplo, no tiene derechos propietarios, es un problema legal, ¿no? Entonces, todos estos aspectos me van a ayudar a determinar la viabilidad. ¿Dónde se determina la viabilidad? Haciendo el EDTP, haciendo el estudio de diseño técnico de preinversión. Repasando un poco los antecedentes de la preinversión, como ustedes pueden ver, mayormente el reglamento básico de preinversión ha nacido con esta estructura, ¿no? Primero había que hacer una idea del proyecto, después había que hacer el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad para llegar a un diseño final. Todo esto, colegas, antes era la preinversión. Si cumplíamos con todo esto, recién pasábamos a la inversión, a ejecutar el proyecto. Una vez que ejecutamos, a operación, ¿no? Antes era así. Después hemos dicho, no, muchas fases, muchos estudios. Lo haremos en dos, ¿no? Antes era, primero, para hacer la preinversión eran dos etapas. Primero hacíamos un EI, un estudio de identificación. Si salía factible, hacíamos un TESA. Si salía viable, hacíamos la ejecución, ¿no? Teníamos dos etapas donde veíamos la preinversión. Hoy en día, colegas, vuelvo a repetir, como decía el concepto, tenemos una sola etapa. Lo que antes eran dos,
ahora es una sola etapa. Es decir, hoy en día se hace un solo estudio y este estudio, ¿para qué se hace? Para determinar si el proyecto es viable o no es viable. Sin embargo, el reglamento básico de preinversión me dice que antes de hacer un EDTP, que es la única etapa, esto por si acaso no es una etapa, una sola etapa tenemos que es un EDTP, pero también nos dice que antes de un EDTP hay que hacer un informe técnico de condiciones previas, que es un ITCP, ¿no? Entonces, antes de hacer un EDTP, tengo que hacer un informe técnico de condiciones previas. ¿Qué cambios son los relevantes? Pues en el ciclo de vida de un proyecto de la preinversión. Antes teníamos dos etapas, hoy en día es una sola etapa, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las tipologías de proyectos. Esto también es importante, ¿ya? Porque antes no teníamos tipologías de proyectos. Podíamos hacer presas, cuencas, aeropuertos, puentes, viviendas sociales. Podía hacer cualquier tipo de proyectos y no teníamos tipologías. Hoy en día, colegas, tenemos 5 tipos de proyectos, ¿ya? Eh, Vayamos a hacer puentes, aeropuertos, túneles, riegos, agua potable, sea lo que sea, tendría que estar en algunos de estos 5 tipos de proyectos, ¿ya? Entonces, hoy en día, colegas, existen tipologías de proyectos, ¿ya? Por otro lado, existen también categoría de proyectos. Antes, colegas, los proyectos eran menores y mayores. Cuando el costo era menor a 1 millón de bolivianos, era menor. Cuando el costo era mayor a 1 millón de bolivianos, pues era mayor. Entonces, antes se definía en base al costo de la ejecución. Hoy en día, colegas, los proyectos son menores, medianos y mayores. ¿Y en base a qué se define? Se define en base a los ministerios cabeza de sector. Por ejemplo, para el tema de agua potable y de alcantarillado, el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico ha definido que en base a la población se define si es menor, si es mediano o si es mayor. En el tema de riego, por ejemplo, que es lo que nos compete, se ha definido que las hectáreas incrementales es lo importante para definir si es menor, mediano o mayor. Lo vamos a ver después con mayor detalle, pero ahorita les digo de manera resumida, cuando es menor a 60 hectáreas incrementales es menor. Cuando es entre 61 y 500 hectáreas, mediano. Cuando es mayor a 500 hectáreas incrementales, mayor. Entonces, en función a las hectáreas incrementales, vamos a definir si un proyecto es menor, mediano o mayor. Y eso hay para todos los sectores. Cada cabeza de sector debe definir cuál va a ser su indicador para definir si un proyecto es menor, mediano o mayor. Aquí vamos a ver el concepto de los ITCPs. ¿Por qué se hacen los ITCPs? ¿Para qué se hacen los ITCPs? Como habíamos dicho, ¿no? Para iniciar un EDTP, yo no puedo iniciar un EDTP si antes no tengo un informe técnico de condiciones previas. ¿Quién hace los ITCPs? Pues la entidad ejecutora. La entidad ejecutora debe elaborar un informe técnico de condiciones previas y la debe aprobar la máxima autoridad ejecutiva. Y aquí le voy a responder al colega que me consultaba. Colegas, un ITCP es competencia y es responsabilidad de la entidad ejecutora. Aquí interviene el tema de las competencias. Si nosotros hablamos en el tema de riego, la competencia es municipal. Son los alcaldes, son los municipios que tendrían que atender la demanda de los sistemas de riego. No vaya a ser que el sistema de riego intervenga, no sé, varios municipios, varias comunidades, entonces ya sería competencia de la gobernación, ¿no? Entonces, ya sería la gobernación que tendría que elaborar y aprobar el informe técnico de condiciones previas. Entonces, colegas, no hay que saltarnos, no podemos meternos a otras competencias que no sean las nuestras. ¿Qué pasa con el tema de los CENARIs y el CENARI y el CEDERI? Porque hay que ser sinceros, realmente existen municipios muy pobres, municipios que no tienen ni técnicos contratados, ¿no? No tienen recursos incluso para elaborar ni un TCP, ¿no? Entonces, ¿qué hace el CENARI y el CEDERI? Les ayuda a hacer sus ITCPs.
se los elabora, pero el que va a aprobar el ITCP, el que va a gestionar el ITCP es la MAE. El director del SENARI, por ejemplo, no firma ITCPs. El día de mañana, no sé, yo te puedo ayudar a hacer un ITCP, yo no firmo el ITCP. El que aprueba el ITCP es la MAE, es el alcalde, es el gobernador el que tiene que aprobar y presentar este ITCP. ¿Ya? Como dice ahí, es la entidad ejecutora la que debe aprobar y elaborar este ITCP. Son ellos los que deben elaborar el ITCP. Es por eso que si ustedes se fijan, por ejemplo, el SICOES, en el SICOES ustedes no van a ver contrataciones para un ITCP. ¿Por qué? Porque el ITCP, como se ve en el cuadro de abajo, y su nombre lo dice, es un simple informe técnico. Colegas, el ITCP es un simple informe técnico como el que hacemos todos los días, ¿no? Solamente que este informe técnico, ¿para qué se hace? Como menciona el cuadro de abajo, el informe técnico de condiciones previas tiene como objetivo identificar factores que afectan o afectarán la viabilidad del proyecto y que deben ser considerados en el proceso de elaboración del estudio. Colegas, para eso se hace un ITCP. Un ITCP, vuelvo a repetir, es un simple informe técnico. Un informe técnico que ¿quién lo tendría que elaborar? Los técnicos de la alcaldía, los técnicos de la gobernación. ¿En base a qué? Pues en base a lo que vayan a ver al lugar. Yo no puedo hacer un ITCP sin conocer el lugar. Si el día de mañana quiero hacer un sistema de riego, pues tengo que ir a conocer dónde voy a hacer mi sistema de riego, qué captación voy a hacer. ¿Hay agua? ¿No hay agua? ¿Cumplimos condiciones sociales? ¿No cumplimos? Tengo que ver si hay las características para hacer un proyecto. Si hay las características para hacer un proyecto, pues elaboraré yo un informe técnico de condiciones previas. ¿En qué sentido? Para identificar factores. Ejemplos. El día de mañana voy a hacer, no sé, una presa en, en, en Caranavi, ¿ya? Tengo que ir al lugar, tengo que conocer el lugar. Condiciones técnicas, me fijo la calidad del agua, me parece que es buena. Es más, no solamente ver, tengo que hacer un muestreo y tengo que llevar al laboratorio para ver si cumplimos calidad con fines de riego, ¿no? Tengo que ir a ver cantidad de agua, por lo menos haré un aforo, veré más o menos cuánto es el caudal, ¿no? Veré, por ejemplo, si vamos a hacer presas, veremos si tenemos condiciones geológicas, veremos si me da para hacer un vaso, si puedo hacer un cierre, hasta dónde vamos a afectar. ¿Por qué? Porque ahí ya va a intervenir el tema social. ¿Cuántos afectados va a haber? 30 afectados. Hemos convencido a 28, pero resulta que dos familias no quieren. Perfecto, colegas, ya han cumplido su trabajo. Y eso es lo que tienen que informar ustedes en el ITCP. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace en ITCP? Identificar factores. Resulta que ustedes han identificado que hay dos familias que no quieren el proyecto. Listo, eso es el ITCP. O también puede ser que las 30 familias quieran el proyecto, ¿no? Hemos identificado también, y pondrán ustedes en su ITCP, la calidad de agua es buena. Pondrán también ustedes en ITCP, el aforo era de 10 litros segundo. Tenemos caudal, ¿no? O resulta que, no sé, el río estaba seco, la quebrada estaba seca. No tenemos condiciones para hacer una presa. Tenemos que hacer, no sé, una obra de toma o a lo mejor buscar otras fuentes de agua, ¿no? Eso hay que hacer en un ITCP, identificar factores que podrían afectar al, al sitio al proyecto, ¿no? Y esos factores hay que tomarlos en cuenta para el EDTP. Yo les consulto y a ver, ¿quién se anima a darme una respuesta? Colegas, en un ITCP, ¿podría yo definir si un proyecto es viable o no? ¿Qué dicen ustedes? En un ITCP, ¿podríamos definir la viabilidad de un proyecto? No. Perfecto. Pedro me dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Eh, un ITCP, como dijo, como un simple informe, digamos, en sí consideramos todos los aspectos que puedan dar viabilidad, ¿no? O sea, digamos, pero
no define tal como es toda su viabilidad del proyecto. En sí, su viabilidad tendrá que definir el EDTP, pero digamos, va en camino a eso, ¿no? Porque digamos, si es que en el ITCP, por ejemplo, no se encuentra condiciones, dependiendo de la idea del proyecto, digamos, ahí nomás se termina. Entonces, también, digamos, es un camino para la viabilidad, es para proseguir. Perfecto, Reinaldo, gracias. Lo mismo me dice Edwin por el chat. No sé si alguien más quisiera participar al respecto. Bien, pues prácticamente las tres personas que participaron pues tienen toda la razón. Y yo creo que eso es lo importante de poder entender y poder interpretar bien el tema del reglamento, ¿no? A ver, Gabriel también me dice, no Inge, porque el ITCP. Exacto, ¿no? A eso me voy. Colegas, fíjense el concepto. Y este concepto yo le he puesto copiar, pegar de lo que dice el reglamento, ¿no? No es que yo lo he narrado. ¿Qué dice el reglamento básico de preinversión? Me dice que un ITCP tiene como objetivo identificar los factores. Creo que la palabra identificar es clara. Colegas, un ITCP solamente es para identificar. Otra cosa sería que, bueno, el reglamento me diga el ITCP sirve para definir, ¿no? Para definir, ya es diferente, ¿no? Una cosa es definir, otra cosa es identificar factores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al campo e identificar todos los factores que ustedes considerarían que podrían afectar a la viabilidad. Podrían, ¿no? Incluso así en duda, porque tampoco es que uno va a ir a rajatabla. No, resulta que aquí no hay agua. Resulta que aquí la calidad de agua es mala. Hasta que no tengas tu ensayo laboratorio, hasta que no tengas una buena hidrología, yo creo que es irresponsable, colegas, decir, no, aquí este proyecto se cae. Colegas, en un ITCP no es ético, no es correcto hacer caer proyectos. A mí me ha tocado revisar varios ITCPs donde en conclusiones ponen el proyecto no es viable. Colegas, vuelvo a repetir, un ITCP no se hace para definir la viabilidad de un proyecto. Un ITCP se hace solamente para identificar los factores. ¿Dónde se define la viabilidad de un proyecto? Acá, colegas, acá se define, aquí dice, ¿no? Para establecer la viabilidad de un proyecto. Para que ustedes con certeza y éticamente puedan decir que un proyecto es no viable o es viable, necesariamente, colegas, hay que hacer el EDTP. Necesariamente, ¿ya? Una vez que tengamos el EDTP, recién nosotros vamos a poder decir si es viable o no es viable. Y para que sea viable, no solamente técnicamente tiene que ser, sino que tiene que cumplir todos estos factores. Como les decía, resulta que no se ha llegado a convencer a esas dos familias y no quiere, basta que una familia no quiera, colegas, el proyecto se cae. El proyecto no es viable. Y listo, no tendríamos que pasar a etapa de ejecución. Lo mismo pasa a nivel ITCP. ¿Por qué? Porque, colegas, un ITCP pues tampoco tiene que ser una lista de quejas. No, resulta que hay dos familias que no quieren, no tienen derecho propietario, la calidad de agua no es muy buena. No es, colegas, esto es un informe técnico, ¿no? Tiene que velar aquí la parte técnica. Entonces, no tiene que ser esto una lista de quejas. No cumple, no cumple, no hace, no hace, no hace, ¿no? Sino que así como hay cosas que no cumplen, pues tenemos que ser lo suficientemente técnicos como para recomendar soluciones, ¿ya? Yo siempre hago el ejemplo, es muy diferente a que ustedes me hagan un ITCP y me digan en conclusiones, el proyecto es no viable porque hay dos familias que no quieren. A ver, tomen en cuenta ese ejemplo uno. Ejemplo uno, ustedes me colocan en conclusiones, el proyecto es no viable porque hay dos familias que no quieren. Es muy diferente, colegas, a que lo narre en este ejemplo 2. Se recomienda, ¿no? Por ejemplo, ya sería como recomendación, ¿no? Se recomienda no proseguir a la etapa del EDTP hasta que se subsane el tema social con estas dos familias. Perfecto. En el ejemplo uno, colegas, estamos matando un proyecto, porque directamente estamos diciendo no se hace, no es viable y listo, que muera ahí, ¿no? Es muy diferente, colegas, que yo pueda decir no, el ITCP no cumple la parte social, por tanto, se recomienda
porque tampoco es que de canto hay que hacer EDTPs a todos, ¿no? No, estamos recomendando, ¿no? Se recomienda no proseguir a la etapa del EDTP hasta que se subsane el tema social con estas dos familias. Lo solucionan de aquí a 2 semanas el problema social con las dos familias, perfecto, se hace el EDTP de aquí a 2 semanas. Lo solucionan de aquí a 4 años, perfecto, de aquí a 4 años lo hacemos el EDTP. No lo solucionan nunca, pues listo, ya no merita hacer un EDTP, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y para eso se hacen los ITCPs, colegas. Tienen que identificar, pero no solamente identificar, sino que también hay que pensar en soluciones, ¿no? O hay que dar recomendaciones, como dice acá, para que se tomen en cuenta en los estudios. Les pongo otro ejemplo, el caso de las presas. Ustedes saben que cuando hacemos presas hay que hacer perforaciones de diamantina, ¿no? Uno a veces de memoria hace, ¿no? Los TDR, los términos de referencia, hay que hacer perforaciones de diamantina, ¿no? Me ha tocado igual revisar varios proyectos de estos. Colegas, pedimos a las empresas que hagan perforaciones de diamantina, pero resulta que no hay camino para llegar a la presa. Si no está en el TDR, no está en el DBC, no está en el contrato, ¿ustedes como empresa harían camino? Yo no lo haría porque no está bajo mi contrato. Yo no lo haría. Ah, entonces, ¿de quién ha sido la chamboneada? ¿Quién ha fallado acá? El que ha hecho el TDR. ¿Y por qué ha fallado el TDR? Porque su ITCP no le ha generado los insumos suficientes. Una vez que ustedes tengan el ITCP también es las herramientas para que generemos buenos términos de referencia. En un ITCP, colegas, por ejemplo, ustedes tienen que recomendar qué profesionales serían buenos para este estudio. Un hidrólogo, un hidráulico, un agrónomo, un social, un ambiental, tienen que recomendar. En un ITCP, colegas, ustedes tienen que recomendar qué estudios hacer, ¿no? ¿Qué análisis hacer? Tienen que recomendar cuánto tiene que ser el plazo de la consultoría. Tienen que recomendar cuánto va a ser el costo de la consultoría, ¿no? Este ITCP, colegas, aparte de identificar factores, como les digo, que pueden ser malos, también hay que darle soluciones, y esas soluciones va a ser planteando un buen término de referencia y planteando un buen EDTP. Si ustedes dentro del ITCP habrían identificado que, por ejemplo, no hay camino hasta el lugar de la presa, entonces en recomendaciones ustedes podrían haber puesto, se recomienda que a la elaboración de los términos de referencia se debe incorporar como una actividad de la empresa la habilitación de un camino, ¿no? Tampoco es que vamos a hacer un camino vecinal y demás, ¿no? Es un camino para que entre la maquinaria suficiente y haga las perforaciones en el eje de la presa y listo, ¿no? Cosa que pueda considerarlo como actividad y también pueda considerarlo como costo para el proyecto, porque es un costo, ¿no? Entonces, colegas, este ITCP, yo vuelvo a decir, es un simple informe técnico, pero así con lo simple que es, fíjense lo importante que es, porque si ustedes hacen un mal ITCP, vamos a tener malos términos de referencia. Si tenemos malos términos de referencia, vamos a tener malos EDTPs. Y si tenemos malos EDTPs, pues lastimosamente las ejecuciones son malas. Lastimosamente, colegas, aproximadamente más del 90% de los estudios ejecutados a la fecha son mal hechos. La mayoría de los estudios no cumplen su objetivo por los cuales han sido planteados. Si yo, el estudio puede decir, esta presa va a llegar 2.600, al momento de ejecutar resulta que solo llega a 500, ¿no? La mayoría de los estudios hoy en día, colegas, no están cumpliendo su objetivo. Y creo yo que todo nace de acá. A veces se le toma muy a la ligera el ITCP, a veces sin conocer el lugar hacen ITCPs, ¿no? Es sencillo hacer un ITCP. Un ITCP no es más de 18 hojas. Incluso en riego hay formatos, ¿no? 15, 18 hojas es un informe técnico ITCP. Así están presentando varios técnicos, así están aprobando los alcaldes, y ahí viene la seguidilla, ¿no? Malos TDRs, malos EDTPs y demás. Ustedes no me van a dejar mentir, colegas, para los que están un poco más metidos en obra. El primer trabajo del supervisor de obra, ¿qué es?
rediseñar el proyecto. ¿Por qué rediseñamos siempre si estamos haciendo estudios completos? Porque están mal, porque quedan desactualizados o XZ motivos, ¿no? Pero no me han de mentir ustedes, colegas. El primer trabajo del supervisor de obra, rediseñar el proyecto. Entonces, ¿para qué hacemos estudios? ¿No? Y todavía estamos limitados, ¿no? A órdenes de cambios, a contratos modificatorios, porque si no, hay proyectos que se pasarían más en porcentaje todavía, ¿no? Entonces, lastimosamente estamos muy mal, colegas. Lastimosamente, esa es la realidad. Estamos muy mal en el tema de preinversión. Y yo creo que es importante la generación de estos diplomados, de estas especialidades, y la voluntad de ustedes es de poder cambiar esto, ¿no? De darle mayor énfasis a los ITSPs, a los términos de referencia y tener buenos estudios. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, colegas, ITCP es solamente identificar factores y a la vez generar insumos para hacer buenos términos de referencia y hacer buenos EDTPs, ¿no? Si hemos identificado en campo que no cumplimos, no sé, les pongo el caso que queremos hacer una presa y uno no es todólogo, ¿no? Yo soy ingeniero civil, puedo entender el tema de presas, pero el tema de geología también puedo tener una idea, pero existen especialistas, ¿no? Y al final de cuentas, colegas, si bien la máxima autoridad ejecutiva es el que aprueba, también va la firma de los técnicos. Entonces tenemos que ser responsables en esa manera. Colegas, no puedo ir yo solo a hacer un ITCP cuando el proyecto es complejo, hablando en el caso de presas, ¿no? Yo veré la parte civil, ¿no? Sería importante ir acompañado con un agrónomo. El agrónomo verá la parte de la demanda, la parte de los cultivos, ¿no? Y sería importante, hasta yo podría recomendar, ¿no? Se recomienda no proseguir a la etapa del EDTP hasta que se elabore un informe geológico, por ejemplo, ¿no? No es que estoy pidiendo un estudio geológico, lo que estoy pidiendo es que el municipio o alguien contrate un geólogo y el geólogo, ustedes saben, ¿no? Con su brújula y algunos ensayos in situ, va a poder hacer un informe, o por lo menos un especialista nos va a poder decir que al parecer sí tenemos condiciones para elaborar un proyecto. Un simple informe, no es que vamos a hacer todo un estudio, porque el estudio, todo el estudio completo se lo hará en el EDTP y eso determinará en función a perforaciones, a inyecciones y un montón de cosas más, ¿no? Pero para un ITCP es importante, colegas, cuando el proyecto sea complejo, involucrar a diferentes áreas, a diferentes ramas, ¿no? El tema ambiental, por ejemplo, también es muy importante, ¿no? Hoy en día, colegas, por ejemplo, no es que no se pueda hacer proyectos en áreas protegidas, sí se puede hacer en áreas protegidas, pero es mucho más burocrático, ¿no? Hay que pedir permiso a EBT, hay que pedir permiso al CERNAP, a veces para meter cualquier cosita al área protegida hay que pedir permiso y eso hace que el estudio sea más burocrático. Lo que pensaba hacer quizá en 5 meses, posiblemente se tengan que hacer un año. Ah, perfecto. Ya es un factor, colegas, ya es un factor que podría afectar a la viabilidad del proyecto. Entonces, hago recomendaciones para que se considere en el estudio. El tema del plazo, por ejemplo, que no sea en 6 meses, que sea en un año, ¿no? En el tema de que tiene que haber coordinaciones con el CERNAP, tiene que haber coordinaciones con la EBT, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros identificar en el ITCP, ¿no? Si ustedes pueden ver, este es el contenido de un ITCP. Son 9 puntos, no es cosa del otro mundo, ¿no? Donde el punto número 1 tiene que haber la justificación de la iniciativa del proyecto. Un proyecto, pues, nace a partir de una necesidad. Esa necesidad puede ser de alguna comunidad, de algún distrito, no sé, ¿no? Ellos demandarán, irán al municipio y dirán, quiero este sistema de riego, ¿no? Irá el municipio, irá a ver cuál es la necesidad y demás, pues eso es lo que tenemos que justificar de cómo nace el proyecto. El punto número 2 es el que más nos tiene que interesar a nosotros los ingenieros, porque acá tenemos que tener cuál va a ser la idea del proyecto. Una vez que sepas cuál es la necesidad, pues tenemos que ver cuál va a ser la idea del proyecto. Vamos a hacer una presa, una obra de toma, un simple atajado, vamos a hacer riego tecnificado, vamos a hacer riego por inundación, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer?
aquí tiene que estar una idea, ¿no? No, eso igual que quiero que quede claro, colegas, es una idea del proyecto. No por el hecho que aquí en mi idea voy a poner que sea una presa y solamente va a ser, no sé, 500 familias beneficiarias, no quiere decir que cuando hagan el EDTP, sí o sí solo tienen que ser para 500, ¿no? Si en el EDTP resulta que sale 1500, pues hay que hacer para las 1500. ¿Por qué? Porque el ITCP es una simple ayuda, es una simple idea. La que tiene que hacer a detalle, la que va a hacer estudios, la que va a hacer topografía. En un ITCP, por ejemplo, no se hace topografía, no se hace hidrología a detalle, no se hace nada. Simplemente es, en la mayoría de los casos, visual. Y cuando es complejo, ahí sí hay que pedir algunas cositas para el respaldo de uno, ¿no? Porque somos nosotros los que vamos a recomendar si prosigue o no prosigue un EDTP. Y para ser lo más éticos posibles, colegas, cuando ustedes necesiten respaldos, es importante pedirlos. En el tema de riego, ¿qué es lo más complejo? Hacer presas. Colegas, cuando hagan ustedes presas, sí o sí tienen que pedir, por ejemplo, por lo menos una topografía del vaso. A nivel ITCP les estoy hablando. Topografía del vaso. Hay que pedir, como les decía, por lo menos un pequeño informe geólogo, que al menos un geólogo vaya, vea y él sea el responsable de decirme que sí hay más o menos condiciones, ¿no? No hacerlo yo, porque yo puedo entender, pero no soy un geólogo, ¿no? Y algunas otras cosas que ustedes duden, como ser, por ejemplo, calidad del agua. Hay que pedir un ensayo de calidad de agua, hay que hacer por lo menos un aforo. Para el tema de presas, por lo menos habría que hacer una hidrología básica, ¿no? Entonces, esas cosas hay que pedir en función a la complejidad, ¿no? Pero hay que tener clara la idea del proyecto. El punto número 3 es el compromiso social documentado. No basta, colegas, con que tú en tu informe digas, sí, toda la gente quiere. Sí hay la aceptación social. No, no hay eso. Tiene que estar documentado, ¿ya? Tiene que haber actas sociales, acta de consenso, acta de socialización, acta de conformidad. Todo respaldo que ustedes puedan generar, bienvenido sea y va a aportar mucho a este punto. Punto número 4, hay que informar cuál es el estado de la situación legal del derecho propietario. Y quiero que se lea bien, porque hay muchos que a veces parecería que no interpretan bien. Me ha tocado visitar municipios, me dicen, no, ingeniero, no puedo hacer un ITCP porque no tengo abogado contratado. ¿Para qué el abogado? Aquí, colegas, simplemente como dice el punto, estado de situación legal del derecho. ¿Qué es en este punto? Informar. ¿Cuál es el estado? ¿Está saneado el lugar? ¿No está saneado? ¿Está en proceso de saneamiento? Eso es lo que tenemos que informar, no es más, ¿no? Es simplemente informar cuál es el estado. En caso que no esté saneado los terrenos, perfecto, es un factor que podría afectar a la viabilidad del proyecto. Entonces se recomienda para la etapa del EDTP, quizá incluso dentro del personal clave, contratar un abogado. ¿Para qué? Para que inicie el trámite y haga el seguimiento para obtención del derecho propietario. Para un estudio no se necesita el derecho propietario, pero para iniciar la ejecución del proyecto, sí todos los proyectos deben contar con derecho propietario.